es este versículo. Por favor, hermanas, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Romanos 1:16. Ahora los hombres, vamos a leerlo, dice allí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Sí, es 16. Muy bien. Bueno, la primera parte, quitémoslo por un momento, hermanos, ¿verdad? La primera parte dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y luego dice para salvación, ¿verdad? El evangelio tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del evangelio? No es que nos vaya bien, no es que salgan bien nuestros negocios, no es que nuestra familia esté tranquila. ¿Para qué es el evangelio? Para salvación. Y luego dice, para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, estamos muy agradecidos con usted. Siempre, Señor, usted tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y le agradecemos tanto ese cuidado que usted tiene para nuestras vidas, su amor, y como su palabra lo dice, que nuevas son cada mañana sus misericordias. De verdad, gracias, Señor, por estar al pendiente de nuestras vidas. Y hoy que vamos a continuar, Señor, meditando en su palabra, le rogamos que sea usted, a través de su Espíritu Santo, quien hable a nuestras vidas. Señor, si hubiere algo que salga de mis labios que no sea lo más correcto, Señor, quite eso, ¿verdad?, de la mente de mis hermanos, y que solo quede su bendita palabra en cada uno de sus corazones. Pues todo se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, hermanos, si gustas puedes colocar otra vez el versículo. Hace unos domingos, cuando prediqué de esto, solo hablé de dos cosas. Yo les decía, ¿por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué es que el apóstol Pablo pudo decir esto? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Alguien recuerda, hermanos? Quisiera hacer memoria de esto para que siguiéramos allí el hilo. ¿Por qué es que Pablo no se avergonzaba del evangelio? Creo que no enseñé bien. ¿No se acuerdan ahí? Es que ya van varios domingos, ¿verdad? De decir, no, hermano, pues si ya tenemos como un mes que usted habló de eso. Bueno, esa ocasión aquí estaba adelante Lucerito, que ahorita la estoy viendo, que está allá. Y hice varias menciones. Hasta la mejor Lucerito ha dicho, ay, el pastor, puro contra mí, ¿no? ¿Se acuerdan que, tú te acuerdas de algo, Lucerito? A ver, dinos. Recordamos su amor, su misericordia y quiénes somos, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que yo les decía, ¿por qué esta muchachita vende lo que vende? No vendes, ¿verdad? ¿O si vendes? Bueno, pero no vamos a decir que vende, vamos a hacer comerciales. Pero decíamos, ¿por qué es que esta mujer cree en lo que vende? ¿Se acuerdan? Porque ella sabe que es una realidad, porque lo ha probado en su vida. Y por eso es que ella dice, no, yo no me voy a andar avergonzando de lo que vendo, no, con ganas hasta lo
gente sepa de este producto. Bueno, el evangelio, gracias a Dios, no es un producto, ¿no? Pero la verdad es que sí hay muchos que nos avergonzamos del evangelio. Es más, no queremos ni que la gente sepa que somos cristianos, ¿no? Hay algunos que ya nos creímos esa mentira de Satanás, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Que no digas que eres cristiano porque te van a tratar mal. ¿Y qué que me traten mal? A Jesús lo trataron peor, hermano. ¿Y él se arrepintió de lo que él hacía? No, ¿verdad? Porque es que el apóstol Pablo terminó diciendo que no se avergonzaba porque en él había sido una realidad. Para él realmente era poder, que es lo segundo que dijimos, ¿verdad? El evangelio es poder de Dios. Mire, hermano, no pudo haber otra manera en que Pablo se hubiera convertido. Si la iglesia de aquel entonces hubiese hecho un plan, una estrategia para decir, ¿cómo hacemos que este malvado deje de perseguir a la iglesia y no mate a tantos cristianos? Hermano, no se les hubiera ocurrido. Pero Dios se tuvo que manifestar de manera poderosa en su vida para que Pablo cambiara. Si Dios no se hubiera manifestado de manera poderosa en la vida de Pablo, él nunca hubiera cambiado, hermano. Era un hombre que conocía mucha palabra. Todo el Antiguo Testamento lo conocía. Sabía lo que decían los escritos. De hecho, él llegó a decir, no hay nadie que me pueda señalar y decir que yo estoy mal. Delante de toda la gente, decía él, ¿verdad? Él era íntegro, intachable. Bueno, eso es lo que él creía, como hoy mucha gente cree, ¿verdad? Pero delante de Dios, ¿quién se puede justificar, hermano? El mismo apóstol en el capítulo 3 de Romanos dice, porque no hay ni uno solo que busque realmente a Dios. No hay ni uno que pueda decir que es justo. Todos somos pecadores. Y eso Pablo lo pudo entender cuando Dios le salió al encuentro. Fue ese encuentro el que cambió completamente su vida. No pudo haber otra cosa que lo pudo haber cambiado, sino el poder de Dios. Cuando usted y yo usamos la palabra de Dios, no tenemos que adornarla más, hermano. No tenemos que decir cosas así como muy especiales para que nos crean lo que estamos diciendo. Usted y yo solo hablemos la palabra de Dios, hermano, y creamos lo que Dios dice en su palabra. Isaías dice que la palabra de Dios no volverá vacía. El propósito por el cual Dios la hizo que saliera va a realizarse. Hebreos capítulo 4 termina diciendo el escritor, porque la palabra de Dios es, ¿qué dice, hermanos? Viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el corazón. Si yo tengo esa convicción de que la palabra de Dios es poder, hermano, no la adornemos, no le digamos un montón de versículos a la gente para convencerla. Solo digámosles lo que Dios dice en su palabra y lloremos por esa gente, y que el Espíritu de Dios sea quien hable a la vida de las gentes. Yo no necesito convencer, porque además ni vas a poder convencer a nadie, hermano. La Biblia dice en Juan capítulo 14, cuando Jesús estuvo hablando con los discípulos, que Él iba a enviar a su Espíritu para que Él hiciera ese trabajo. Es el Espíritu quien convence al hombre de su pecado y lo redarguye de su pecado. No somos nosotros, hermano. No agarremos a bibliazos a la gente, hermano. Solo mostremos lo que Dios dice y dejemos que Dios siga haciendo su obra. Ahora, eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Hace 2 o 3 domingos que predicamos eso. Hoy quiero seguir compartiéndoles qué más es el evangelio. Y aquí dice, ¿verdad?, que es el evangelio poder de Dios para salvación. Hermano, usted y yo tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, cuál es esa buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios es que la salvación se encuentra solo y exclusivamente en el sacrificio perfecto y esa resurrección gloriosa de Jesucristo, hermano.
Ninguno de nosotros nos podemos salvar si llegamos a creer que pues ya leí la Biblia 3 veces. No, yo ya estoy más cerquita del cielo. O si usted dice, no, es que yo he estado ayunando muchas veces, he orado mucho, voy todos los domingos y todos los días de estudio, estoy allí en la iglesia, por eso me voy a salvar. ¿Eso es lo que dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que creer y confesar en Jesús, pero también la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien recuerda lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Amén. Porque por gracia sois salvos. Es el regalo de Dios. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, Dios nos bendice. Dice, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, venir a los pies de Dios, venir a Dios, no es para que te vaya bien. Ese no es el objetivo de Dios, hermano. ¿Usted sabe que la iglesia cristiana en sus inicios era una iglesia que era pobre? ¿Sí sabe o no sabe? Dice la hermana Marina, no sabe. Bueno, pues sí, hermanos. Y mire que de repente uno encuentra versículos que uno se sorprende. El mismo apóstol Pablo se sorprendió. Hubo una etapa en la que la iglesia de Jerusalén, pasó por un gran problema y hubo una gran hambre. Y Pablo manda una misiva a todas las iglesias y le dicen, por favor, hermanos, necesitamos levantar una ofrenda para enviarla a Jerusalén porque los hermanos están pasando una enfermedad. Y por allí Pablo se entera de una iglesia. Era la iglesia en la que menos pensaba Pablo que fueran a enviar. ¿Usted se acuerda lo que le dijo a esa iglesia? No lo recuerda ahí. Bueno, dice en la escritura, hermanos, que Pablo les dice, de verdad estoy sorprendido, porque ustedes dieron más allá de lo que ustedes podían dar. Es más, ¿verdad? Si ustedes mismos hubiesen podido, hubiesen dado sus mismos cuerpos como un sacrificio y una ofrenda para esta gente. De quien más esperaba Pablo, no dieron. Y de quien menos esperó, dieron más, hermano. Y déjeme decirles que no era la cantidad, sino la actitud con la que lo hicieron. La iglesia de Dios, ¿verdad? El objetivo no quiere, ¿verdad? Ni tiene en su mente, ¿verdad?, que usted y yo seamos los más ricos del mundo. Esos amigos que andan hablando de la prosperidad y que si tú le das mucho a Dios, Dios te va a dar más, y usan aquel versículo que dice, si tú le das 100, Dios te va a dar 100 veces lo que das. Es solo manipulación, hermanos. ¿El evangelio para qué es, hermano? No es para que tú y yo estemos bien, hermano. Es cierto que somos un hijo de un rey, pero llevémonos en el buen sentido y no solo pensemos en las cosas materiales, ¿no? Porque es lo que mucha gente predica. Tú eres un hijo de un rey, tú debieras de estar bien, como que en un bochito. No, eso déjaselo a los pobres. Tú debes de traer un Mercedes-Benz, ¿no? Que se vea que tú eres un ungido de Dios, un siervo de Dios. No, hermano, en eso no se ve si eres o no eres un hijo de Dios. El evangelio es para salvación, porque ese es nuestro más grande problema. Tú puedes tener una casa aquí en México Nuevo, un departamento allá, ¿cómo se llama?, en Cancún o en alguna otra de las playas de nuestro país. Pero si no tienes a Cristo, con todo y eso al infierno te vas a ir. Las buenas nuevas tienen que ver con nuestra salvación, que es el mayor problema que tenemos. El mayor problema del hombre, ¿verdad?, es que si no tiene a Cristo, va directo al infierno, hermano. Saben, cuando yo estaba en el seminario, me decía uno de mis profesores, si alguien llega a la iglesia que no es cristiana y quiere consejos sobre su matrimonio, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer?
pues voy a conocer el problema que tienen, pues para saber qué consejo le doy. Y aquella ocasión el profesor nos dijo: no, si tú le das un consejo a esa persona sin ser cristiana, tú lo estás engañando, y a ti Dios te va a pedir cuentas de eso. Y yo dije: ¿pero por qué? Pues si tiene problemas, si le estoy dando un consejo de la Biblia. Pues sí, pero resulta que ese hombre ni cristiano es. ¿Qué dice de la Biblia, hermano, respecto de las personas que no han nacido de nuevo cuando van y leen la palabra? Para ellos va a ser locura, pero la otra cosa que dice el apóstol Pablo es que no van a poder entender esto, hermano. Solo aquellos que tienen un encuentro con Jesús, que tienen al Espíritu de Dios, van a poder entender la palabra, porque la palabra tenemos que entenderla desde esa dimensión espiritual, ¿no? A lo mejor puedan seguir algunos consejos, pero yo les estaré engañando, porque ellos creerán: pues fui a ver a un pastor, él está cerca de Dios, me dijo un consejo de Dios, entonces fui a buscar a Dios, estoy bien. No. ¿Sabes a qué tendría yo que llevar a esa gente? A mostrarles que tienen otro problema mayor, que lo que están viviendo como familia no es su gran problema. Y es más, que lo que están viviendo como familia es resultado de que no tienen un encuentro con Cristo y de que no están caminando con Dios. Cuando caminamos con Dios, las cosas pueden ser diferentes. Ahora, no le voy a decir que caminar con Dios te exime de problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas, hermano, pero podemos ir a Dios y buscar de Él. El evangelio es para salvación, hermano. Ese es el más grande deseo de Dios, que tú y yo podamos vivir esa relación, que podamos disfrutar nuestra relación con Él, porque cuando somos salvos, entonces Dios nos ve como sus hijos. Eso es lo que dice el evangelio, ¿no, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Jesús vino a los suyos no lo quisieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Dios nos salva para que entremos en esa relación de amistad, en esa relación, ¿verdad?, donde lo podamos ver como nuestro Padre y podamos aprovechar eso. El evangelio es para salvación, no es para que a ti bien. Si quieres que te vaya bien, vete a la iglesia esa que se llama Para de Sufrir. ¿Sí han escuchado hablar de esa iglesia? Hermano, ¿y ustedes saben cómo están esas iglesias? Están a reventar, hermano. Cuando voy a Chamapa, allá nos reunimos 15, 20 personas allí en el saloncito donde estamos, hermano. Pero tengo que pasar por allí donde están los de Pare de Sufrir. Estos malvados, bueno, no malvados, ¿verdad? Estas personas compraron una bodega, hermanos, que ya se estaba cayendo. Pero hoy usted pasa por ese lugar y encuentra una fachada, ¿verdad?, con unas columnas así como de mármol, ¿verdad?, unas escalinatas de mármol. No, aquello se ve increíble, hermano. Cuando paso, hay hasta filas, hermano, una filísima para entrar, porque ya están adentro unos que ya llenaron. Ellos tienen, creo que son 4 reuniones al día. Y ahí está toda la fila. Como no les miento si les digo que la fila empezaría de aquí hasta la avenida, hermano. Ahí está la gente, hermano. ¿Y sabe qué? Todos los días están así, hermano. Porque el lunes oran. ¿No tienes esposo? Vente el lunes. El lunes va a haber aquí 15 siervos de Dios que van a orar para ti, para que te llegue tu esposo. ¿No tienes trabajo? Vente el martes. El martes vamos a orar por los que no tienen trabajo. ¿De eso se trata el evangelio, hermanos? ¿De un Dios milagrero? ¿De un Dios que solo está pensando en cosas que a fin de cuentas son temporales? Dios está preocupado por la eternidad, hermano, por tu eternidad. ¿A dónde vas a ir? ¿De qué le sirve a Dios? Mire, y Dios lo hace en su misericordia, nos sana. ¿A cuántos de aquí Dios no nos ha sanado, hermanos? Nos ha sanado. Pero si yo no tengo a Cristo, ¿de qué sirve que Dios me sane, hermano?
sanito y todo y bien comido, gordito, ¿verdad? Y todo, me voy a ir al infierno si no tengo un encuentro con Cristo. Esa es la prioridad. Dios quiere sanarnos acá en el infierno, hermano, porque Él sabe que nuestro mayor problema es ese. Yo puedo tener mucha riqueza, puedo tener muchos amigos, estar bien sano, pero nada de eso se va a comparar con que yo vaya al infierno, hermano. ¿Cuánto puede vivir una persona hoy de acuerdo con la Biblia, hermano? 80 años, dicen los más fuertes, y ya con muchos trabajos. Antes duraban más. ¿Qué comparación puede haber entre 80 años y toda la eternidad, hermano? Esto se vuelve nada. Pero la gente está más interesada en esto que es nada. Dice Salomón en su libro a los Proverbios y en el libro a Eclesiastés: vanidad de vanidades. Pero nos deslumbran las cosas, ¿verdad? Los muchachos ven a ¿qué artista tiene mucha lana, muchachos? Ahora no van a decir, no, para que me voy a quemar, van a decir, ¿no? Pero luego andamos viendo así esos cuates que en sus yates y sus carros, ¿no? El Canelo, ¿cuánta lana tiene el Canelo, hermanos? Ni él sabe cuánta lana tiene ya, ¿no? Y tiene de carros y todo, pero muchos quisiéramos eso. ¿Para qué? Todo eso se va a quedar aquí. Apenas acabo de escuchar a un amigo que me dijo, pues el último funeral al que fui, no había una mudanza atrás del féretro. Y yo le digo, ¿y por qué dices que no había una mudanza? Pues porque nada se van a llevar, amigo. Y eso es una realidad. Pero lo peor es que esa persona que están enterrando, si no conoció a Cristo, no va a descansar como muchos decimos, pues hay que descanse en paz. No, no va a descansar, hermano. Apocalipsis capítulo 14 dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque ellos sí descansarán. Solo quien está en Cristo, quien ha tenido esa salvación, podrá descansar. Pero aparte, este versículo nos dice más cosas. El evangelio es para salvación, no es para bienestar del hombre, es para salvación eterna. Pero también el versículo dice: a todo aquel que cree. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, es para todos, ¿verdad? Dice, a todo aquel que cree. Bueno, déjeme decirle de otra manera. El evangelio no es ni impositivo, ni intolerante, ni violento, hermano. Y eso es lo que nos quiere decir ese cachito de allí, ¿verdad? Para todo aquel que cree. Es decir, hermano, esto es una cuestión voluntaria, hermanos. Esto es algo de encontrarse con Dios. Esto es algo que tú tienes que pensar. Ninguno de nosotros tiene que imponer el evangelio, hermano. Y no sé si ahorita que estoy diciendo esto usted esté pensando en sus hijos y usted dice, ¿cómo le voy a hacer? No, yo tengo que hacer que vengan. Sí, hay muchas maneras en que usted puede hacer que sus hijos empiecen a conocer del evangelio, pero no se impone, hermano. Nuestros hijos, nosotros tenemos que tener ese encuentro con Jesús y decidir de manera personal el evangelio, hermano. Piense en Jesús y dígame usted, todas las veces que Jesús predicó, ¿cuántas veces Jesús obligó a la gente a que creyera el evangelio? ¿Encuentra usted algún pasaje donde Jesús fue agresivo y le dijo, no, tú tienes que creer porque eres una cochina pecadora? No va a encontrar ningún versículo, hermano. Pero lo que sí va a encontrar es Jesús despertando el interés de las personas y diciéndoles, mira, tú estás así. ¿Se acuerdan cómo le habló a la samaritana? Ahora, ustedes y yo sabemos que Jesús sabía todas las cosas. La samaritana, hermanos, de plano estaba mal, ¿no? ¿Por qué estaba mal, Malenita? No, pues que
no dirían, hoy diría la gente, no, mira, esta sí supo, ¿verdad? Una Nurkia cualquiera, o cómo se llama la otra que tiene quién sabe cuántos maridos, esta que baila mucho de Estados Unidos, la JL, ¿cómo le llaman a esta muchacha? Ah, ya, sí. ¿Cuántos maridos ha tenido esta mujer? No menos de 6, hermanos, ¿no? Y dice que todavía tiene cuerda para más, ¿no? Jesús sabía eso de esa mujer y yo les digo, ¿Jesús la trató mal? Jesús le dijo, es una cochina pecadora y ahora tienes que arrepentirte. No, hermano. Lo que es más, Jesús la trató con mucho respeto. Y cuando ella le dijo, sí, no tengo marido, Jesús le dijo, es cierto, no has tenido, porque al que ahora tienes tampoco es. Dijo, ah, caray, este sabe. Sí, como sabe tu vida y sabe la mía. Y Dios no nos agrede, hermano. Eso de que Dios nos castiga, no nos equivoquemos, hermano. Ustedes y yo tomamos decisiones y solitos nos metemos en broncas. Dios no castiga, hermano. En la tierra nosotros vivimos las consecuencias de nuestras acciones. Tomamos decisiones que no debíamos de tomar. Y yo dice, sí, Dios me está castigando porque me porté mal. No, no te está castigando. Es como cuando ustedes y yo le decimos a nuestros hijos, hijo, no metas ahí tu dedito, te va a dar un toquezote, ¿eh? Pero ahí va el chamaco necio y necio hasta que le da el toquezote y a poco usted se lo dio. No, él solito por atarantado, ¿no? Le dijimos no, no y no. Y Dios así nos dice a usted y a mí, no lo hagas, no lo hagas. Pero ahí vamos. Y de repente decimos, sí, Dios ya me castigó. No, no te castigó Dios. Es el resultado de tus decisiones. El juicio de Dios puede venir a nuestras vidas, pero Dios nunca lo va a hacer con violencia, hermano. Es más, Dios no quisiera que toda la gente se fuera al infierno, ¿sabes? Aún con aquellos que se van a ir al infierno, Dios les está mostrando amor. Y usted se preguntará, ¿por qué es que aún a los que van al infierno Dios les muestra amor? ¿Verdad? Pues si es lo que quieren. Sí, o sea, nunca quisieron estar con Dios, nunca quisieron caminar con Él. ¿Para qué te traigo acá? Si te traigo para acá, pues va a ser un infierno. Pues si lo que quisieras no estar conmigo, pues ándale, vete para allá. Y aún ahí les muestra amor, ¿no? Ahora, fíjese, hermano, que hay un versículo que muchos han interpretado mal. Este versículo está en Lucas 14, 23. Si alguien lo quiere leer o si mi hermano lo puede poner allí, vamos a ver qué dice allí. Mire estos muchachos, gracias, son rápidos, veloces. ¿Qué dice el versículo, hermano? ¿Cómo la ven? ¿Qué debiéramos de entender aquí? Porque ahí dice clarito. ¿Qué dice clarito, hermana? Fuérzalos a entrar. Pareciera que dice, aunque no quieran, tú tráelos, oblígalos, ¿verdad? Mételes miedo para que vengan. No, no es esa la idea, hermano. De hecho, acuérdense, ¿cuál es un principio que yo muchas veces he mencionado cuando hablamos de la Biblia? Yo no puedo hacer de un solo versículo toda una doctrina. Si esto que dice aquí yo no lo encuentro reforzado en muchos pasajes, entonces hay algo más que aquí Dios me quiere decir, ¿no? Es como aquel versículo que usan los borrachitos, ¿no? ¿Cuál es el versículo favorito de los borrachitos, hermanos? Solo por hoy. Ah, no, ese es un dicho. El versículo famoso de los borrachitos es: ¿qué no Jesús, cómo se llama, convirtió un agua en vino? Y no solo un jarrito, no, hombre, eran 6 jarrotas. ¿Así? Los borrachitos les gusta ese versículo, ¿verdad? Si solo existiera ese versículo, pues tendríamos que pensarla, oye, a lo mejor y sí no está tan mal que tomemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Proverbios sobre tomar, hermanos? Hay casi todo un capítulo, ¿verdad?, donde dice
que los borrachitos dicen, pégame, ni me dolió. Y a ver, órale, le vamos a entrar. Y empieza a decir todas las tonterías que hacen los borrachos. Pero no solo eso dice el Antiguo Testamento. Te vas al Nuevo Testamento y dice, porque ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces ya tengo más pasajes que hablan, ¿verdad? Y yo le tendré que decir al borrachito, pues sí, nada más conoces eso, pero mira, tienes que conocer esto y tienes que conocer esto y esto otro más. Yo no puedo hacer de un solo versículo toda una doctrina. Y esto lo dijo Jesús, hermano. Pero Jesús, ¿cómo se condujo con la gente? ¿Obligaba a la gente? ¿Fue impositivo? No. Aquí es otro el mensaje. Habrá quienes no quieran escuchar el mensaje. Ve a los demás. Sigue insistiendo con los demás. Ese es el mensaje, hermano. Aquí no hay nada de que agárrate un chicote y a puros chicotazos tráetelos. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que el evangelio nunca va a ser algo que tengamos que imponerle. Jesús no vino a imponer, ¿verdad?, su sacrificio por el mundo. Vino a amar al mundo y a mostrarles lo que él quería hacer. Juan 3:16, usted se sabe ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue el otro versículo que dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El evangelio es una cuestión personal, hermano. El evangelio es una cuestión en la que yo tengo que mirar hacia mi vida y darme cuenta de lo miserable que soy, de lo pecador que soy, de la gran necesidad que tengo de que Cristo venga a mi vida y me perdone. Es para todo aquel que cree. No es impositivo, hermano. Usted y yo siempre nos está invitando a compartir su palabra, hermano. Y eso es algo que usted tiene que llevar en su corazón. Dios nos invita a que compartamos este evangelio, pero para poderlo compartir, usted lo tiene que vivir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y termino con esta frase. Hermano, la gente, no es tonta. ¿A qué me refiero? Tú le podrás decir muchos versículos a la gente, pero si no son tu realidad, son solo palabras, hermano. Y las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Sí. O como dice el otro dicho, ¿verdad? Me hablas tan quedito que tus hechos hablan tan fuerte que no escucho lo que me dices. Hay que vivir el evangelio, pero aparte de vivirlo, hay que compartirlo, hermano. Mucha gente necesita el evangelio. Ahí donde tú te mueves, hermano, ahí donde pasas tiempo trabajando, hay muchos que necesitan el evangelio y Dios nos dice, ve y compártelo. Hablemos de él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra y por lo que en ella tú siempre, Señor, nos estás diciendo. Oro, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien siga hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que pues la palabra que hoy tú nos has dado, Señor, podamos pues ahora, después de oírla, ponerla en práctica. No queremos solamente ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, por favor, y que el amor tuyo que has derramado en nuestras vidas lo podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que tu gracia, Señor, siga siendo lo que nos motive a darte siempre lo mejor, y que la guianza constante de tu Santo y Divino Espíritu nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Pues en el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén.